¿Fue la Revolución Francesa un proceso de liberación y en realidad un avance para la humanidad? Muy buenas fareros y bienvenidos al Faro de los Libros. A raíz de nuestra entrevista con Miguel Anxo Bastos di con Fernando Díaz Villanueva y con Contra la Revolución Francesa, un ensayo muy interesante escrito con Alberto Garín en modo conversacional que revisa los grandes mitos de la Revolución Francesa. Es un libro francamente interesante que, como digo, además de revisar todos esos mitos de un proceso revolucionario tan alabado internacionalmente como es la Revolución Francesa, yo creo que es un buen ejemplo del tipo de libros que hacen falta de revisionismo histórico positivo sobre muchos periodos de la historia que realmente están o estigmatizados, como por ejemplo la Edad Media, o francamente sobrevalorados, como el Renacimiento, el Siglo de Oro o incluso el propio Imperio Romano. Vamos con el libro. Es un ensayo histórico, como decía, muy original, contra la Revolución Francesa. Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Es muy original porque está escrito a modo de diálogo entre Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín, y es un libro que diría de dificultad media de lectura. Realmente es un libro fácil, es un libro llevadero al hacerlo en modo de diálogo, pero digo dificultad media porque es verdad que he hecho en falta cierta organización por capítulos, una línea temporal clara. No es que la eche en falta estrictamente, pero sí es verdad que si quieres organizar ideas es un libro que te pide papel y lápiz, te pide organizar la información. Si consigues evadirte y leerlo como un mero espectador de una charla entre Fernando y Alberto y disfrutarlo sin más, sí, realmente es un libro de lectura fácil, es un libro de lectura en mesilla de noche tranquilamente. Pero si quieres realmente organizar las ideas sobre el proceso revolucionario, repasar los hechos históricos, es un libro un pelín más complejo que sí que pide lápiz y papel y un poco más de organización. Como decíamos, y como su propio nombre indica, contra la Revolución Francesa, el libro disecciona el proceso revolucionario, esos 8 o 10 años, desde 1789 realmente hasta la llegada de Napoleón Bonaparte, en la que se nos cuenta toda esa parte de la historia que se nos ha ocultado, que realmente esas sombras del proceso revolucionario de las que generalmente no se habla y de las que desde luego no se enseña en las escuelas. Por eso digo que este revisionismo sí lo veo muy positivo como contrapunto a la versión dogmática oficial. Sin ánimo de destripar el libro, el objetivo de este vídeo es, en primer lugar, contaros la idea preconcebida que yo tenía de la Revolución Francesa, o realmente lo que yo creía o lo que a mí me han enseñado en la escuela. En segundo lugar, lo que he ido aprendiendo por el camino, siguiendo a liberales como Miguel Anxo Bastos, que también habla mucho sobre la Revolución Francesa, alguna charla que ha tenido, en fin, contaros otras ideas sobre la revolución que he ido adoptando desde la escuela, desde la educación básica, y por último, las 5 grandes ideas que me ha aportado este libro y que desde luego me han sorprendido mucho, que claramente no tenía ni idea sobre el proceso revolucionario y sobre la Revolución Francesa. Vamos con esas ideas iniciales de lo que aprendimos en la escuela o que yo creo que cualquier persona que no sea aficionada a la historia puede tener sobre la Revolución Francesa. Yo creía que era un proceso cortito. Yo creo que la Revolución Francesa es una de esas fechas que no sabemos todos, además es muy fácil, 7, 8, 9, 1789. Sabemos que se terminan los abusos del antiguo régimen o del absolutismo. Sabemos que es una de las grandes revoluciones, una de las grandes, además, constituciones que luego se exportan a otros países, y parece que es un antes y un después, un florecimiento, de momento un paso de los abusos del antiguo régimen a la libertad absoluta, y desde luego muy poco se sabe de las sombras. Sabemos que Luis XVI es guillotinado y además esa idea se vende de manera muy atractiva, acabar con el poder de los reyes y de los opresores con la guillotina, es muy, muy, muy épico, y todos tenemos en la imagen la foto de la bandera francesa, de la libertad guiando al pueblo, y desde luego una imagen
muy positiva y muy épica de esos años concentrados que pasan de la oscuridad a la luz y desde luego a la libertad. Yo creo que esa desde luego es la idea que yo tenía de la Revolución Francesa, con la que me he quedado de lo estudiado en la escuela, y yo creo que el consenso internacional o el consenso histórico que hay sobre la Revolución. Acabo de buscar y La libertad guiando al pueblo es un cuadro de Delacroix, pero es un cuadro de la Revolución de 1830. Me quedé pensando y fijaos, yo creo que tradicionalmente se asocia a la Revolución Francesa, o yo erróneamente lo asociaba, y no, es de la Revolución de 1830. Dato histórico por si no lo sabíais, porque yo desde luego me acabo de enterar, y sin embargo sí que asociaba ese cuadro a la Revolución Francesa. Vamos con esas otras ideas que después del colegio y a base de leer, de informarte, de ver alguna conferencia, sí que como contrapunto he ido adoptando sobre la Revolución Francesa. He tenido la suerte de tener en la carrera al profesor Alberto Bárcena como profesor de historia, un experto además en la masonería, que sembró una semillita para seguir investigando después, y es que dentro de las desamortizaciones que hubo también en la Revolución Francesa, en la española, en concreto la de Mendizábal, fue uno de los grandes éxitos de la masonería en España, arrebatar a la Iglesia de las tierras, con todos los perjuicios que eso además ha tenido. Y eso Alberto el profesor supo ligarlo con la Revolución Francesa. Fue uno de las salpicaduras de la Revolución Francesa en España y de los éxitos de la masonería. Con lo cual yo sabía que ese proceso revolucionario no había sido tan blanco y no había sido tan bonito en todos los aspectos como se nos vende. Sí sabía que la Revolución Francesa había buscado, y eso lo enlazo mucho con la Agenda 2030 y con el papel de la masonería. Robespierre, Danton, eran masones, que tuvo en la Revolución Francesa esa obsesión por acabar con lo viejo, por esa fijación con la Iglesia, esa obsesión por la tabula rasa, por barrer todo lo anterior. Y eso también, a través de conferencias del profesor Bastos, sí me había empapado en parte de eso, sí sabía que existía eso, esa obsesión por la diosa razón, por el racionalismo llevado al extremo, por eliminar las antiguas unidades de medidas, pues las arrobas, las onzas, en favor del kilo, del metro, del litro, de esa ración, que realmente el trasfondo que tenemos sabemos todos que es cobrar impuestos, pero todo ese contrapunto de no todo ha sido tan bueno de la Revolución Francesa sí que empezaba a levantar las orejillas de alguna manera y empezaba a sospecharlo. Hay una charla muy buena también de Miguel Anxo Bastos con Beiras, que es uno de los representantes de los históricos del bloque nacionalista gallego, y Bastos le ilustraba a Beiras y le decía: un nacionalista no puede estar nunca a favor de la Revolución Francesa a poco que sepa de la Revolución Francesa, porque su proceso centralizador y el proceso que ha tenido de diluir las diferentes identidades francesas, el occitano, el alemán de Alsacia, el catalán, el vasco, incluso de diluirlos, es un proceso que si se hubiera llevado a término en España no quedaría nada del gallego. Con lo cual, quiero decir, sí había tenido antes de este libro, que aporta muchísimas ideas, que las veremos ahora, se había tenido cierta noción de que la Revolución Francesa podía haber sido no tan buena como nos venden realmente. Vamos ahora con esas 5 ideas que me he llevado de contra la Revolución Francesa y que me parecen francamente interesantes. En primer lugar, algo que ya sabíamos, pero yo no tenía idea de que se llevara hasta tal extremo, y es que la revolución siempre devora a sus hijos. Sabíamos, yo creo que sabemos todos, que en la revolución cayó guillotinado Luis XVI, pero yo no tenía ni idea de que otros de los grandes estandartes de la Revolución Francesa, como Robespierre o Danton, también acabaron en la guillotina. No lo sabía, francamente. No sé si es que no me acuerdo o no se me contó en la escuela, pero no tenía ni idea. Y tampoco tenía ni idea, por supuesto, de que la mayor parte de los revolucionarios, de los padres de la revolución, tuvieron que huir emigrados porque la revolución se ha convertido, como pasa y como se ha demostrado históricamente, la revolución se convierte en un fin en sí mismo. El objetivo último de la revolución pasa a ser la revolución en sí misma, y
La revolución alimenta a los más fanáticos, a los más exacerbados, a los que la causa originaria de la revolución ya les da igual y tiene como consecuencia que, como digo, la revolución devora a sus hijos y que los propios padres, los iniciadores, los fundadores de la revolución acaban muchas veces fuera de esta, sino criando malvas. En segundo lugar, segunda idea, la obsesión absoluta por la tabula rasa que tenía la Revolución Francesa. No habla en el libro de los masones, de la masonería, y yo lo he hecho un poco en falta porque entiendo, por lo que he leído, que la masonería sí ha tenido un papel muy importante dentro de la Revolución, pero en cualquier caso el libro expone muy bien esa obsesión por acabar, por supuesto, con las raíces cristianas, con la religión, con el catolicismo, también por eliminar contrapoderes, pero por acabar con el catolicismo y sobre todo por acabar con todo lo anterior. Llegan a cambiar el calendario, llegan a cambiar el nombre de los días, llegan a cambiar las horas, estaban obsesionados y llegaron a implantar, aunque no cuajó, horas de 100 minutos. La obsesión por la base 10, por acabar con las unidades de medida, por disolver las comunidades, los territorios anteriores, por cambiarle los nombres, especialmente aquellos con nombres religiosos, cambiar los nombres de los departamentos, por hacer cuadrículas, como diríamos ahora, hacer el gran reseteo y empezar desde cero. Y además tampoco sabía, y me parece muy interesante, y lo mencionan en el libro, todos esos daños colaterales de eliminar un sistema que mal que bien funcionaba en favor de la nada, con lo cual les lleva a eliminar aquello que más o menos funcionaba, por ejemplo, sistemas judiciales o foros locales o regionales, eliminarlos sin haber construido todavía un sistema judicial global, con lo cual todo ese caos adicional que genera la Revolución Francesa. Pero en definitiva, esa obsesión por acabar con todo lo anterior a cualquier precio, no tenía idea que llegase al extremo al que realmente nos cuentan Fernando y Alberto que ha llegado. En tercer lugar, algo en lo que no había caído, en lo que en la escuela se nos menciona, pero no con todas las implicaciones que tiene, y es que es la primera vez que se habla de nación. De nación como elemento superior al individuo. El poder pasa a emanar de la nación, del pueblo a la nación, y es una institución que realmente no tiene entidad ontológica, no existe, y que además nos permite algo terrible, que es, y ahora veremos las consecuencias, pero realmente la revolución decide quién es francés y quién no es francés, y eso lo hemos visto en otras muchas revoluciones y procesos nacionalistas, quién es español y quién no lo es, quién es un buen catalán o un buen gallego y quién no lo es. Pero hay un cambio claro, el poder deja de emanar de Dios y pasa a emanar de la nación, con lo cual el que está al frente de la nación pasa a tener un poder absoluto y un poder de facto. Y esto tendrá muchísimas implicaciones que ahora vemos en los dos puntos que nos quedan. En cuarto lugar, terrible y derivado de lo anterior, como el poder emana de la nación puede decidir quién va a la guerra y quién no. Y empieza, y esto es increíble porque realmente yo no me había dado cuenta de esto hasta ahora, es algo que claramente se esconde, no se cuenta en los colegios, y realmente te planteas cómo alguien de izquierdas puede alabar el proceso revolucionario. Por primera vez empiezan los reclutamientos en masa, por primera vez empiezan las guerras donde los pueblos se matan entre sí. Y es que antiguamente, en el antiguo régimen, en la Edad Media y en tiempos anteriores, estoy obviando Roma, los ejércitos eran ejércitos de élite, eran ejércitos contratados por los reyes o eran mercenarios. Eran pequeños grupos que en las guerras luchaban. Pero las guerras, y esto está demostrado históricamente, dos pueblos podían estar en guerra, eran los ejércitos los que batallaban, pero realmente incluso podía haber comercio entre las dos guerras, entre las dos naciones. Y desde luego, los pueblos no se mataban entre sí de forma masiva como ha pasado en las guerras posteriores a la Revolución Francesa. El antes y el después, como digo, este cuarto punto, es que la Revolución Francesa inventa, por decirlo de esta manera, la Revolución Francesa instaura las levas llevadas al extremo, donde todos los ciudadanos son potencialmente militares, todos los ciudadanos pueden ir a la guerra para defender un concepto inventado y un concepto nuevo que es el de nación.
realmente pensar que el proceso revolucionario de la Revolución Francesa puede tener algo de izquierdas con este tipo de medidas me parece increíble y desde luego me ha chocado muchísimo y es una de las grandes reflexiones que me llevo del libro. El punto 3 y 4, la idea de nación que nace de la Revolución Francesa y las consecuencias, entre otras la de las levas masivas, que tiene inventarse este concepto de nación y decir que el poder emana directamente de esta. Y por último, quinto punto, una reflexión que extraigo del libro y que me parece muy interesante: quitamos un rey para poner un emperador. Es decir, ese proceso revolucionario que a priori tiene como objetivo eliminar ese poder absoluto de un rey en la decadencia del antiguo régimen, donde se habían ido eliminando contrapoderes y donde el rey concentraba mucho o prácticamente todo el poder. Unos motines que realmente tienen como origen el hambre se dotan de carga ideológica y tienen como consecuencia, después de todo el proceso revolucionario que no ha sido bonito y que ha dejado muchísimos cadáveres literalmente por el camino, cientos de miles de muertos, devastación, un país con muchísimo hambre, un país al que le dan la vuelta como a un calcetín y que al final acaba con un emperador, con alguien que nunca antes había concentrado tanto poder en la historia de Francia. Con lo cual, un libro interesantísimo contra la Revolución Francesa, donde se nos presentan de forma crítica, argumentada, en un modelo muy interesante, todo ese contrapunto, todas esas ideas no tan bonitas que realmente no se nos cuentan sobre la Revolución Francesa. Como digo, un libro francamente interesante que os invito a leer y que desde luego, si os gusta la historia y si os gusta este tipo de ensayos, absolutamente recomendable. Si te gusta este tipo de contenido, dale al like, suscríbete al canal y déjanos en comentarios qué otros libros te gustaría que nos leyéramos y que comentáramos en el Faro de los Libros. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en próximos libros.